Desde muy pequeño, la vida de Felipe estuvo marcada por el dolor. Un accidente automovilístico le arrebató a sus padres, dejándolo bajo custodia de su abuelo paterno, un hombre de carácter severo y un corazón endurecido. Las noches eran especialmente difíciles. En la soledad de su habitación, el niño lloraba, buscando respuestas en la oscuridad, pero el silencio siempre era la única respuesta. Un día en la escuela, un amigo se acercó y le dijo con entusiasmo: «Ven conmigo este domingo a la iglesia, Felipe. Dios hablará contigo». Aquel niño, con el corazón cargado de dudas y tristeza, sintió algo diferente en esa invitación. Era como un destello de esperanza en medio de su sufrimiento. Al llegar a casa, le preguntó a su abuelo: «¿Puedo ir al culto este domingo, abuelo?» En esta casa nadie se mete con la Biblia ni con las cosas de la iglesia», respondió el abuelo. Pero el niño no se rindió y continuó insistiendo hasta que de mala gana el abuelo le permitió que fuera. Esa mañana el cielo estaba despejado, como si la creación misma celebraba la decisión de aquel pequeñito. Al entrar en la iglesia, notó que el lugar estaba lleno, pero de alguna manera sentía que todo lo que ocurría era solo para él. Cada palabra del sermón tocó su corazón, como si el pastor conociera cada una de sus luchas y le hablara directamente a él. Sus dudas, su tristeza, todo parecía dispersarse. Cuando regresó a casa, su rostro reflejaba una felicidad que el abuelo nunca antes había visto en él. «¿Qué te pasó?», preguntó con desconfianza. «Dios habló conmigo», respondió el niño con una paz indescriptible. Pero en lugar de compartir su alegría, el abuelo reaccionó con ira. Aquel día, sin entender el motivo, el niño recibió una paliza. Sus heridas eran físicas, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. A pesar del castigo, esperó con ansias el siguiente domingo. Y cuando llegó el día, se levantó con determinación y le dijo al abuelo: «Voy para la iglesia, abuelo». El anciano esta vez tomó una decisión más drástica que nunca. Cerró con llave todas las puertas de la casa. «No vas a salir», respondió su abuelo. Sin embargo, el niño no se dio por vencido. Buscó una endija en la casa, una pequeña oportunidad, y logró salir. A pesar de que desobedeció a su abuelo, una vez más estuvo en el culto. Una vez más escuchó la palabra y su fe siguió fortaleciéndose. Al volver, los vecinos lo miraban con preocupación. Sabían que su abuelo no lo recibiría con los brazos abiertos. Y así fue. Con una mirada fría, el hombre solo murmuró: «Este niño necesita aprender una lección». Pero algo cambió al domingo siguiente. Esta vez la puerta estaba abierta. El abuelo no se opuso. Con ironía le dijo: «Ve con ese Dios del que tanto hablas». Parecía que había cedido, pero en su corazón albergaba un plan muy oscuro. Aquella mañana, el niño salió hacia la iglesia sin imaginar lo que su abuelo había planeado. En su mente infantil solo había emoción y gratitud por poder asistir libremente al culto. Lo que no sabía era que en la casa el anciano había tomado una decisión aterradora. Con el corazón endurecido por el orgullo y el resentimiento, pensó para sí mismo: «Prefiero un nieto muerto a uno que traiga la Biblia y la iglesia a esta casa». Mientras tanto, en la iglesia el niño escuchó atentamente el sermón del día. El pastor habló sobre 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. «Dad gracias a Dios en todo», decía el pastor, «porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Aquellas palabras se grabaron en su corazón. ¿Cómo podía dar gracias incluso cuando sufría? ¿Cómo agradecer cuando su abuelo lo rechazaba y lo castigaba por su fe? Pero aún sin entender completamente, decidió creer. Al terminar el culto, regresó a casa con la misma paz que lo había acompañado las semanas anteriores. Para su sorpresa, sobre la mesa lo esperaba un almuerzo especial con su comida favorita. El abuelo, con una sonrisa extraña en el rostro, le dijo: «Come. Hoy preparé esto especialmente para ti, Felipe». Sin dudarlo, el niño se sentó a la mesa, pero antes de llevarse el primer bocado a la boca, cerró los ojos y oró con sinceridad: «Padre, en todo te doy gracias. Gracias por esta comida, por mi vida, por mi abuelo y por todo lo que no puedo entender. Consagro estos alimentos en el nombre del Señor Jesús. Amén».
El anciano lo miraba fijamente, esperando el momento en que su plan diera resultado, pero para su asombro, el niño comió sin que nada malo le sucediera. Tal vez no puse suficiente, pensó el abuelo. Entonces, sin que el niño sospechara, le sirvió una segunda porción. El niño, con la misma gratitud, comió nuevamente sin que su salud se viera afectada. El anciano comenzó a inquietarse. Su plan no estaba funcionando. La duda y el miedo se apoderaron de él. Quiso comprobar lo que estaba ocurriendo y sin pensarlo dos veces, tomó un poco de aquella comida y la dio a un perro callejero que rondaba la casa en aquella ocasión. En cuestión de segundos, el animal cayó muerto. El abuelo quedó paralizado. Su respiración se agitó, el sudor comenzó a recorrer su frente y un temblor recorrió todo su cuerpo. No podía creerlo. El niño estaba ileso. ¿Pero cómo? Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrima, cayó de rodilla al suelo. El niño, alarmado, corrió hacia él y le preguntó: ¿Qué pasa, abuelo? El anciano, con la voz entrecortada, finalmente confesó la terrible verdad. Yo puse veneno en la comida. Quería que murieras. El niño lo miró con compasión y en vez de retroceder, se acercó y lo abrazó con fuerzas. No, abuelo, no pusiste veneno, respondió con ternura. Sí lo hice. Mira al animal, dijo el anciano, señalando el cuerpo sin vida del animal en el suelo. Pero el niño, en lugar de responder con miedo o enojo, lo miró a los ojos y le dijo algo que jamás olvidaría. Abuelo, Jesús te ama y yo también. En ese momento, algo se rompió dentro del anciano. Todo su odio, su dureza y su incredulidad se desmoronaron ante el amor genuino de aquel niño. Lágrimas incontrolables rodaron por su rostro. Por primera vez en muchos años, sintió el amor de Dios abrazándolo. El niño no lo sabía, pero su fe y su gratitud había sido su protección. Dios había puesto su mano sobre él, frustrando el plan de maldad de su abuelo. Ningún plan de maldad puede prevalecer contra aquel que es sostenido por Dios. La fe y el amor tienen el poder de ablandar los corazones más endurecidos, mostrando que la gracia divina puede transformar hasta la peor de las intenciones en redención. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has visto el poder de Dios actuar en alguna situación difícil? Déjame saber tu comentario. El abuelo no podía dejar de llorar. Por muchos años, su corazón había estado endurecido, lleno de amargura y rechazo hacia Dios. Pero en ese instante, al ver la inocencia y la fe inquebrantable de su nieto, sintió que algo dentro de él se estaba quebrando. Aquel niño, al que él había despreciado por buscar a Dios, al que él había castigado sin piedad, ahora lo abrazaba con amor sincero. No lo odiaba, no le temía, ni siquiera se alejaba de él, lo perdonaba. El anciano se cubría el rostro con las manos avergonzado. No podía creer lo que había intentado hacer. Por primera vez por mucho tiempo, sintió el peso de su pecado cayendo sobre él. No lo entiendo. Te hice tanto daño y tú todavía dices que me amas. El niño le sonrió con ternura y le respondió con sencillez: porque Jesús me enseñó a amar, abuelo. Esas palabras fueron como un golpe en su corazón. ¿Cómo era posible que un niño pudiera mostrar un amor tan grande? ¿Cómo podía reflejar tanta gracia y misericordia? El anciano, con la voz temblorosa, se atrevió a hacer la pregunta que había evitado toda su vida. Dime, ¿quién es ese Jesús del que tanto hablas? El niño se iluminó de emoción. Nunca había tenido la oportunidad de hablarle a su abuelo sobre Jesús sin que éste lo rechazara. Se sentó junto a él y comenzó a contarle. Jesús es el Hijo de Dios. Él vino al mundo para salvarnos y para enseñarnos a amar como Él ama. Aunque cometemos errores, Él nos perdona. Aunque fallemos, Él sigue con nosotros. Y aunque otros nos odien, Él nos enseña a responder con amor. El abuelo escuchaba atentamente. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba de Dios sin condenarlo, sin atacarlo, sin exigirle nada, solo con amor. Pero, abuelo, continuó el niño, lo más hermoso es que Jesús murió por nosotros en la cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. El abuelo sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Esas palabras eran demasiado grandes, demasiado profundas. ¿Y crees que Dios podría perdonar a alguien como yo?, preguntó con miedo el abuelo.
El niño no dudó ni un segundo. ¡Claro que sí, abuelo! Jesús perdonó a los que lo crucificaron. También te perdonará a ti si se lo pides. El abuelo cerró los ojos y su corazón latía fuertemente. No podía negar que había algo real en lo que su nieto decía. Sentía que una batalla intensa se libraba dentro de él. Por un lado, su orgullo le decía que era absurdo, que él no necesitaba a Dios, pero por otro, algo mucho más profundo le decía que esto era lo que él había estado buscando toda su vida. Finalmente, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, dijo: Yo quiero conocer a ese Jesús. El niño sonrió con alegría y sin dudarlo, tomó las manos de su abuelo y le dijo: Solo tienes que hablar con él, abuelo. Ora conmigo. El anciano no sabía orar, nunca lo había hecho, pero el niño, con la misma ternura de siempre, comenzó a guiarlo en una oración sencilla. Señor Jesús, sé que he cometido errores y que he estado lejos de ti. El abuelo, con lágrimas en los ojos, repitió cada palabra. Señor Jesús, sé que he cometido errores y que he estado lejos de ti. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que perdones mis pecados y cambies mi corazón. Entra en mi vida y hazme una nueva persona. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. El anciano repitió cada palabra que el niño le dijo. Al decir amén, el abuelo sintió algo inexplicable. Era como si una carga enorme desapareciera de su pecho. Su corazón se llenó de una paz que nunca antes había sentido. Miró a su nieto y por primera vez lo abrazó con amor genuino. Gracias, hijo, susurró el abuelo, con el rostro aún bañado en lágrimas. Gracias por no rendirte conmigo. El niño le sonrió. Sabía que en aquel día Dios había hecho el milagro más grande que él había visto. La historia de este niño nos enseña que el amor y la fe pueden transformar hasta los corazones más endurecidos. Dios puede cambiar cualquier vida, sin importar lo lejos que hayamos estado de Él. Si te gustó esta historia, te invito a que veas este video que te dejo en la pantalla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta reflexión. Dios te bendiga.